Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Solares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Y aquí empieza nuestro espacio de la Institución de Estudios Complutenses dentro de Futuro Imperfecto. En esta ocasión estará dedicada a la figura de Francisca de Pedraza, una figura desconocida para mucha gente de nuestra ciudad, pero bueno, nosotros aquí en la Institución de Estudios Complutenses intenta descubrir la figura de Francisca de Pedraza. Y a continuación, Pilar Lledó Collada, presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, cómo serán estas próximas conferencias. Y ahora os dejo con ella. Buenas tardes. Nos encontramos otra vez aquí celebrando un nuevo ciclo de otoño por parte de la Institución de Estudios Complutenses en colaboración con el Círculo de Contribuyentes, que por supuesto nos cede este magnífico escenario, Salón de Tapices. En esta ocasión, bienvenidos para empezar a todos y muchas gracias por venir, porque, como digo siempre, sin ustedes no tendría mucho sentido que siguiéramos haciendo estas actividades. En esta ocasión hemos dedicado el ciclo a Francisca de Pedraza, que aunque parece que es una figura muy conocida en Alcalá y muy difundida, como voy a explicar luego en mi conferencia, sí que es cierto que los aniversarios yo creo que hay que celebrarlos, y que este 2024 celebrábamos el 4º aniversario de una sentencia de divorcio pionera que dictó el rector de la universidad, Álvaro de Ayala, un 24 de mayo de 1624. Por tanto, ya que en mayo no se pudo hacer nada, pues yo creo que sí que teníamos que dedicar este ciclo a esta mujer, porque además en este otoño, los otoños desde hace 4 años los dedicamos a un personaje de Alcalá, y normalmente porque es un aniversario. Empezamos con Azaña en el 2020, luego seguimos con Nebrija, el año pasado fue de Brocar, y yo creo que ya una mujer también tocaba, ¿no? Con lo cual, vais otra vez a oír hablar de Francisca de Pedraza. Y lo hemos planteado con 3 conferencias. Es un ciclo cortito, pero yo creo que suficientes para que tengamos una panorámica de lo que pudo ser esa sentencia de divorcio pues en el siglo XVII. Voy a empezar yo hablando de una panorámica general de la situación de la mujer justo cuando vive Francisca de Pedraza, en los inicios del siglo XVII. Y también voy a hablar de la difusión que ha tenido la figura de Francisca de Pedraza, que ha sido mucha en los últimos años, como vamos a ver. Luego, el próximo jueves, va a hablar el gran descubridor de la figura de Francisca de Pedraza, el profesor de Derecho Ignacio Ruiz, que va a hablar justo de la biografía de Francisca de Pedraza. Por tanto, yo hoy tampoco voy a mencionar prácticamente nada de su vida. Y vamos a terminar el ciclo con Olaya García, con la escritora, porque ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión y
y ha resultado muy bien. Con el tema de la imprenta nos habló del taller de los libros prohibidos y estuvo muy interesante, y aprovechando que tiene una novela maravillosa sobre Francisca de Pedraza, La buena esposa, pues también nos va a venir a hablar de ella. Y bueno, yo creo que nada más por decir me queda que esperar que les guste este ciclo. Y ahora os quería presentar una obra de la Orquesta Filarmónica Cervantina de la 25 Villas. Esta obra se titula La Suite Orquestal de Francisca de Pedraza, una obra de Fernando Furones, y quiere convertirse en un símbolo cultural contra la violencia de género. Llegamos a la conferencia que nos da Pilar Lledó y nos presenta un breve panorama de la mujer en el siglo de oro y difusión de la figura de Francisca de Pedraza. Se titula Breve panorama de la mujer en el siglo de oro y difusión de la figura de Francisca de Pedraza. Por tanto, va a constar, digamos, de dos partes un poco diferentes. En la primera, digamos que voy a generalizar un poco, porque claro, la condición de la mujer, aunque era prácticamente igual desde una de alta alcurnia o incluso una reina, de una campesina o de una prostituta, pues en la consideración que se las tenía, en su condición de mujeres paridoras, de los grandes peligros que tenía el tema de la maternidad, que en fin, tanto morían las que parían hijos de reyes como las otras. Pero digamos que voy a hablar un poco en general, que aunque sé que hay muchas diferencias entre una clase social y otra, entre unas mujeres y otras en ese sentido, yo creo que la condición que se les tenía era bastante parecida.
¿Qué imagen se tenía de la mujer en el siglo de oro? Pues siguiendo la interpretación bíblica de Eva, ya sabéis, aquello de que somos las causantes de que salir del paraíso por haber mordido la manzana a Eva y por tanto un poco culpables de un poco casi todo. Pues en la España contrarreformista se va a considerar a la mujer como un ser inferior, incapaz de poseer convicciones firmes, de tener juicio y abocada por naturaleza al placer. Ya desde Eva, ya, en fin, no somos capaces de resistir la llamada de la naturaleza. Y, por tanto, no se podía confiar en ella y había que tenerla muy controlada. Y el centro, digamos, de toda la vida social del siglo de oro va a ser la familia, ¿eh? Bueno, en parte en la situación actual también, pero entonces era fundamental, hasta el punto de que la mujer solo era honorable o solo tenía un amparo legal si estaba dentro de la familia o con otra condición, que era ingresada en un convento, ¿no? Sobre todo a partir del Concilio de Trento, como veremos ahora. Fuera de estos caminos solo quedaba la marginalidad de lo que vamos a hablar, las rameras, las brujas, las esclavas, las criadas, en fin. Hay un libro muy bueno de un gran historiador de la Edad Moderna, Manuel Fernández Álvarez, que ya tenía un título muy, muy claro. Y era un poco los prototipos de la mujer de esa época: casadas, monjas, rameras y brujas. Y aunque en el subtítulo viene a hablar de que son las que aparecen en el Renacimiento, yo creo que en el siglo de oro era prácticamente la misma situación que tenían e incluso agravada, como digo, por el tema del Concilio de Trento. Porque, por ejemplo, vamos a hablar del matrimonio. Por supuesto, las casadas lo primero que tenían que hacer pues era tener el matrimonio. El matrimonio va a ser elevado en el Concilio de Trento a la categoría de sacramento, que hasta entonces no lo era, ¿vale? Y con ello la Iglesia va a convertir ese vínculo en una unión sagrada y, por tanto, indisoluble, El matrimonio se convierte en materia exclusiva de jurisdicción eclesiástica, y eso va a ser importante para nuestra Francisca de Pedraza, desde luego, porque se va a casar después de este Concilio de Trento y después de esta legislación, con lo cual le va a ser mucho más difícil conseguir el divorcio. Porque el modelo exclusivo entre la unión del hombre y la mujer va a ser eso, el matrimonio bendecido por la Iglesia. El divorcio, por supuesto, quedaba totalmente excluido. Por eso es tan raro el caso de Francisca de Pedraza, porque, como sabéis, el matrimonio en España no tiene una legislación específica hasta la Segunda República, hasta 1932, y luego habrá que esperar muchísimos años más, casi 50 años más, para que se haga la ley del divorcio de 1981. Mientras tanto, el divorcio ni se ha contemplado, ni en los códigos del siglo XIX, ni en el Código Civil, ni en nada, ¿no? Otra situación que tampoco se contemplaba en la Iglesia era la bigamia, que nos parecerá ahora que, pues tampoco, pues sí, entonces era muy, muy habitual la bigamia, porque, claro, los hombres se iban. En aquella temporada, en aquella época, pues sí, se iban a los tercios, se iban a América, y no eran las comunicaciones como ahora. Y la mujer se quedaba aquí, y la mujer, como he dicho, que estaba fuera del matrimonio, lo tenía bastante mal. Entonces muchas de ellas pues acababan haciendo un segundo matrimonio pensando que eran viudas, pero a veces pues ese señor volvía y se encontraban con la situación, y entonces eran muy perseguidas, sobre todo por la Inquisición y tal. Pero bueno, que no era tan anormal el tema de la bigamia. Y luego, por supuesto, tampoco las relaciones clandestinas ni otros modelos de convivencia que habían sido muy normales a lo largo de la Edad Media. Por ejemplo, entonces era un simple acuerdo entre dos personas, ya valía como matrimonio y como unión, ¿vale? Simplemente con que lo hicieran público. Por supuesto, eso queda descartado a partir del Concilio de Trento. Había un par de moralistas que vamos a ver ahora en esa época, Fray Luis de León y Juan Luis Vives, que sabían todo sobre el tema de las mujeres y sobre todo de las mujeres casadas, ¿no? Y para ellos era responsabilidad de la esposa el éxito o no del matrimonio, ¿vale? Y sobre todo practicando dos virtudes, la castidad y el gran amor al marido, ¿no? Y a pesar de la sumisión, a pesar de la obediencia, el silencio y tal, a veces resulta que había malos tratos en el matrimonio. Que el caso de Francisca de Pedraza no debía ser tampoco un caso excepcional, ¿vale?
Y entonces la sociedad, que era muy consciente de esto, tenía dos actitudes, ¿no? En el mejor de los casos miraba para otro lado. Es algo que hemos visto hasta épocas muy recientes, cuando resulta que los malos tratos eran cosa de vida privada y nadie se tenía que meter en lo que pasaba de puertas adentro, ¿no? Pero en el peor consideraban a la mujer la gran culpable de esta situación. Porque vamos a ver lo que decía el gran humanista Juan Luis Vives, ¿no? Lo tenía muy claro. Dice, aunque son raras las esposas buenas y prudentes que son golpeadas por sus maridos, o sea, si eres buena y prudente es muy raro que te golpeen, pero bueno, por muy desalmados y locos que sean, trágate en casa tu dolor y no vayas pregonando entre tus vecinas ni te quejes a otras mujeres de tu marido. No vaya a parecer que interpones un juez entre tú y él. Encierra los males domésticos entre las paredes del umbral de tu casa. De esta manera, con tu moderación, harás más benevolente a tu marido, a quien, por otra parte, irritarías con tus quejas y la futilidad de tus palabras. ¿Vale? Y añade que si por caso su marido riñese con ella, por mucho que le diga y la maltrate, nunca ella le responderá. O sea, esto más o menos era la idea que había en la época de lo que debía ser una buena esposa, porque estos son los dos bestsellers de la época, ¿no? Y bestsellers que se fueron reeditando a lo largo del tiempo y mucho tiempo después, ¿eh? La perfecta casada, de Fray Luis de León, y las instrucciones para la mujer cristiana, de Juan Luis Vives. Esos eran los manuales que, si bien las mujeres no leían porque la mayoría eran analfabetas, los hombres sí tenían muy en cuenta lo que les decían, cómo debían tratar a las mujeres. Y aquí, desde luego, tiene unas perlas muy considerables, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo se llegaba a ese matrimonio? Pues, por supuesto, no se consideraba ni contemplaba el matrimonio por amor, ¿eh? Acordaros de la historia de Romeo y Julieta y demás, que siempre acaban fatal. O sea, esto de los enamoramientos, no. Lo que hay que hacer es concertar el matrimonio y, por supuesto, lo concertaban los padres. Y para garantizar la virtud y la honestidad en la mujer, que eran al fin y al cabo su máxima característica, lo que tenía que tener, pues cada vez se las cogían más pequeñas para precisamente garantizar que llegaran vírgenes al matrimonio. Empezaron con los 16, los 15, pero acabaron con niñas de 12, 13 años casadas, ¿no? Imaginaros la experiencia que podían tener semejantes criaturas cuando llegaban. Porque además las elecciones de los padres no se hacían de modo caprichoso, sino que se sujetaban más o menos a unas normas, ¿vale? Para garantizar que se hiciera bien la elección, ¿no? La primera era que fuese por manos de los padres, desde luego, eran los que tenían que elegir. Que se realizase dentro de un nivel similar social. Por supuesto, no se podía casar una noble con el mozo de cuadra, vamos, que no. O sea, tenía que ser más o menos dentro de su estatus. Que los novios fuesen del mismo lugar. Ese no era tan específico, pero sí que era preferible. De hecho, por ejemplo, tenemos el ejemplo del Caballero de Olmedo. Para ver un poco la situación de la mujer y de la sociedad en general, es buenísimo el teatro del Siglo de Oro y la literatura del Siglo de Oro. Al Caballero de Olmedo le matan porque pretende a una de otro lugar, ¿eh? O sea que no era tan anormal eso de que tenían que casarse con las del pueblo. Y que, por supuesto, eso era fundamental, que la mujer llegase virgen al matrimonio. Y dentro de este pequeño reino que era la familia, por supuesto, el jefe, la cúspide de la pirámide, estaba el pater familiae, el padre de familia. Pero claro, en muchas ocasiones el padre no le quedaba otra que delegar en la mujer. ¿Por qué? Pues porque, igual que hasta muy recientemente, han tenido los ámbitos muy diferenciados. El hombre era el que estaba fuera del hogar y hacía las actividades fuera, y la mujer era la que las hacía dentro. Y por tanto, el hombre, que estaba muy ausente del hogar en amplios periodos, tenía que delegar en la mujer para que se encomendara una doble tarea: al cuidado de los hijos y al gobierno de la casa. Aquí tenemos el famoso cuadro El matrimonio Arnolfini, de Van Eyck. Lo he puesto porque es muy sintomático de cómo debía ser un matrimonio de la época, ¿no? Vemos al hombre, que probablemente acaba de llegar de la calle, todo vestido, mirándonos de frente. La mujer agarrada de la mano, o sea que está claro que era dentro de la propiedad del hogar, o sea, era una de sus propiedades. Y la mujer está mirando para abajo, pero sobre todo embarazada, porque el fin último de la familia era la procreación.
Esta situación que he descrito podía cambiar por la muerte del marido, y entonces se llegaba al estatus de viudedad, y en ese momento la mujer podía adquirir la condición de pater familias, de jefa de la familia. Pero ahí sí que cambiaba mucho la situación según el nivel socioeconómico. Por supuesto, no era lo mismo una noble que una campesina cuando se quedaba viuda, o que una mujer de la ciudad, ¿no?, de la clase baja. Porque efectivamente la noble, pues sí que es cierto que podía ponerse a administrar sus bienes y demás. Pero en el caso de las mujeres pobres, la viuda normalmente acababa engrosando el padrón de pobres de la ciudad, ¿no? Otra de las categorías que también vemos mucho en el siglo de oro en la literatura, la casada infiel, era súper frecuente porque, claro, teniendo en cuenta que se casaba a niñas de 13 y 14 años con señores ya que les doblaban y triplicaban la edad, que ya tenían su experiencia previa antes del matrimonio, pues claro, llegaba un momento en que esa niña crecía y ya tenía otros deseos y otras apetencias y se encontraba con un marido viejo a su lado. Entonces, pues, en fin, la literatura también está llena, en fin, en Cervantes, por ejemplo, lo vemos con el viejo celoso y muchas más. Pues claro, que tenían mucho miedo esos maridos a dejar sueltas a esas mujeres. Pero peor era no casarse, porque tenemos a la soltera, ¿vale? Y era un drama. Era un drama porque era mirada con recelo y además cuando era jovencita era malo, porque había que protegerla. Pero cuando ya pasaba el tiempo y no conseguía casarse era peor, porque se convertía en solterona, ¿vale? Muy despectivo, como veis. Porque además corría el peligro de que cuando era jovencita hubiera probado el amor y se hubiera convertido en una madre soltera, y eso la verdad es que era lo peor de lo peor, porque teniendo en cuenta que en la época lo que primaba era el honor y la virtud y la honestidad, pues imaginaos. Por supuesto existían prácticas abortivas, lo veremos, muchas veces clandestinas y muy peligrosas tanto para el niño como para la madre, pero lo que más se dio cuando el embarazo llegaba a término era el abandono de esos niños, sin más. Justo en este momento es cuando van a hacer la figura del expósito y cuando van a empezar a abrir instituciones para recoger precisamente a todos esos huérfanos, o sea, a todos esos niños que eran de madres solteras y que tenían que abandonar. Porque tenemos la gran paradoja del concepto del honor. Porque, por un lado, el honor familiar descansa en la pureza de la mujer, pero la fama del hombre descansa en la fortuna que tiene con las demás mujeres. Y entonces este singular concepto del honor lo podemos ver sobre todo en el Don Juan, ¿no? Por una parte, al hombre le está permitido todo, todo en el terreno de las aventuras femeninas, se entiende, pero por otro lado la deshonra también recaía en la familia en el que la mujer había sido deshonrada, ¿no? Y era como un juego terrible porque el hombre tenía los dos papeles, ¿vale? Y fijaos, por ejemplo, en el personaje de don Luis Mejía, en el Tenorio, ¿no? Por un lado, tiene el papel de ser el máximo conquistador y el que tuviera toda la fama de conquistar a todas las mujeres, pero claro, llega un momento en que tiene que guardar su propia honra. Y entonces es deshonrado. Efectivamente, al final acaba cayendo la deshonra en él y no le queda otra que batirse en duelo y acaba muriendo, claro. O sea, era un juego un poco perverso el tema del honor en el siglo de oro español, ¿no? Pero a pesar de haber aprendido a estas cosas de ser virtuosas y sumisas, pues al final la mujer acababa teniendo voluntad, claro. Y la España del barroco no es solo la España de las iglesias, también es la España del teatro, la España de los corrales de comedias, y en ellos había un lugar especial para las mujeres, que todos conocemos, la cazuela. Quiere decir, por tanto, que iban a los teatros y entre medias de las obras se hacían bailes y ellas bailaban, o sea que tenían sus momentos de esparcimiento. Pero también era el siglo de las actrices y, en fin, no nos creamos que el tema del emérito es novedoso, ¿eh? O sea, quiero decir que ya ha habido sus asuntos a lo largo de la historia. Y aquí, a principios del siglo XVII, pues tenemos el caso de María Inés Calderón, la Calderona, que fue amante de Felipe IV, ¿no? Pero también tenemos autoras teatrales, además de Lope de Vega y de Calderón, pues resulta que ahora hemos acabado descubriendo a exitosas mujeres escritoras de teatro como María de Zayas o Ana Caro de Mayén.
Bueno, aquí os he puesto el corral de comedias que conocéis todo, pero a pesar de todas sus variaciones que ha tenido, de coliseo, de teatro romántico, siempre se ha mantenido el espacio más bajo del fondo, que era la cazuela donde estaban las mujeres. Aquí tenemos a la Calderona, a María Inés Calderón, que cuentan que era hija de un empresario teatral y debutó en el teatro muy jovencita, pues con 14 años o así. Y en esa función, mira tú por dónde, había uno especial, que era el rey Felipe IV, y se encaprichó de ella. A pesar de que con 14 años ya estaba casada la chica y que tenía un amante y todo, pues el rey se encaprichó y no hubo otra que ceder, ¿no? Y tanto cedió que, fruto de esos amores, pues tuvieron al que veis al lado, que también fue muy importante en la historia de España, don Juan José de Austria, que fue también valido de su hermano Carlos II, ¿no? ¿Y qué pasó con la Calderona? Pues que cuando el rey ya debió desencapricharse, pues la metió en un convento. La metió en un convento y allí se quedó el resto de su vida, ¿vale? Era lo que hacían, cuando ya no tal, pues oye. Aquí tenemos también a las dos autoras teatrales con sus obras más famosas. No voy ahí lo estáis viendo, algunas de sus comedias. Ella era María de Zayas y Ana Caro de Mayén. De hecho, tanto se está recuperando que, por ejemplo, en el último Festival de Clásicos se representó alguna obra de ellas. Bueno, he dicho que el segundo camino para una mujer honrada y virtuosa era el convento, y también el Concilio de Trento tuvo algo que decir al respecto, porque insistió en la clausura absoluta de las mujeres en los conventos. O sea, ya se acabaron las beatas, se acabaron otra serie de cuestiones que había en la Edad Media, porque a partir de ahí la que entraba al convento ya no salía. Con los hombres fue más laxo, ¿vale? Pero con las mujeres no. Y también insistió, como en el matrimonio, que eso no lo había dicho, en que tenía que ser un vínculo voluntario. Vemos la hipocresía, porque realmente, igual que hemos visto que en el matrimonio las mujeres raramente iban voluntariamente al matrimonio y que era un matrimonio pactado, pues en las monjas pasaba lo mismo. Muchas de ellas no entraron por vocación, desde luego, entraron por mandato de los padres, Las sabían de todas maneras también que preferían el estado de religioso y la entrada en un convento a llevar una vida en el matrimonio con la dureza que pudiera tener, con los hijos o incluso para ser solteras. Y además había muchas familias que aprovechaban y las metían en el convento para ahorrarse la dote, porque tanto en el matrimonio como en el convento, pues la mujer debía llevar una dote para poder ingresar en ambos. Pero en el caso de los conventos sí que es verdad que fueron como más laxos algunos de ellos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, una de las cosas que hace es que quita la dote para poder ingresar en las carmelitas. Y muchos padres aprovecharon la cuestión para ahorrarse una dote de una de sus hijas. Con lo cual, mucha vocación algunas no tenían, ¿no? Incluso el estatus de monja muchas veces era colocado sobre el de mujer casada, puesto que no solo estaba casada, sino que estaba casada con Dios, según la mentalidad de la época, con lo cual era superior a las demás mujeres. Y desde luego hubo una proliferación enorme de vocaciones. En Castilla se calcula que a finales del siglo XVI había unas 20.000 religiosas, forzadas o con vocación, pero bueno. Lo de entrar forzadas al convento pues daba lugar a monjas infieles, porque claro, imaginaros, si te metían al convento a los 12 o 13 años, había un momento en que te despertaba un poquito, no sé, las ganas, ¿no? Y en la literatura vemos que existe la figura de las altaconventos, o sea que no era nada tampoco esporádico, era un poco habitual, ¿no? También estaban las monjas desesperadas, esas que habían metido los padres, que no tenían vocación ninguna y que acababan, pues imaginaros, un poquito. Claro, eso causaba disturbios en algunos de los conventos que no tenían las suficientes monjas vocacionales, ¿no? Y también estaban las monjas furtivas, como hay un caso, Ana de Austria, que era hija bastarda de Juan de Austria, y que si bien en su segunda vuelta a la vida religiosa acabó siendo abadesa de las huelgas de Burgos y una buena abadesa, pues antes se había escapado y había hecho sus asuntillos, ¿no?
Y tenemos el caso muy famoso de Catalina de Auso, la monja alférez, cuyos padres la habían metido en un convento en San Sebastián, se escapó, se vistió de hombre, se fue a las Américas y acabó luchando con los araucanos allí en Chile, ¿no? Pero, por supuesto, también había monjas vocacionales, monjas y santas, como el caso de Santa Teresa de Jesús o incluso la hermana de Cervantes, Sor Luisa de Belén. Otras, por ejemplo, como Juana Inés de la Cruz, se metieron al convento por otra cuestión, que era para desarrollar precisamente su vida intelectual y literaria, que de otra manera, fuera del convento, les hubiera sido bastante difícil. ¿Cuál fue el éxito de Santa Teresa? Pues el éxito de la reforma de Santa Teresa fue precisamente convertir el espacio de reclusión en un espacio de libertad espiritual a través de la mística, ¿no? También defendió la autonomía de sus propios conventos con respecto a la injerencia masculina. También es verdad que una vez que ella fallece, pues ya eso le resulta bastante más difícil a su orden, pero bueno, ella lo intentó. Y también logró expresar sus ideas, ya que no le dejaban predicar, por ser mujer, mediante la escritura, y a pesar de todas las ideas contrarias que tenía la Iglesia respecto a que las mujeres pudieran opinar o pensar. ¿Y cómo sorteó ella ese escollo? Pues diciendo que escribía por inspiración divina, que ya no era su voluntad escribir, sino que se lo mandaba Dios. Y además el ejemplo de Teresa de Jesús sirvió para muchas más religiosas e impulsó un movimiento de escritura mística y autobiográfica en los conventos, y hay muchos casos de monjas que escriben pues en este siglo XVII. Las más conocidas, por ejemplo, son María Jesús de Ágreda, que incluso fue consejera de Felipe IV, con el que mantuvo una amplia correspondencia, o Sor Marcela de San Félix, que era hija de Lope de Vega y que escribió bastantes dramas religiosos. Pero claro, las que no iban ni al convento ni al matrimonio entraban en la marginación, ¿vale? Y la primera marginación que sufrían las mujeres era el trabajo, porque no se les permitía acceder al trabajo, por lo menos al trabajo remunerado, porque al otro tenían todo el que quisieran, ¿no? Esta regla, por supuesto, no regía para las nobles que nunca habían trabajado ni querían trabajar. Es más, estaba bastante mal visto. Pero para ellas también tenían los moralistas sus recaditos, porque decían que, claro, que lo que no podían estar era ociosas, ¿no? Que se tenían que dedicar a la costura, a las obras benéficas, a leer obras místicas, porque, claro, la ociosidad era el mal de todos los pecados. Entonces, vale que no trabajaran, pero tampoco estar mano sobre mano, ¿no? Porque, claro, tampoco podían trabajar porque tampoco tenían acceso a la enseñanza. Por supuesto, les estaba absolutamente vedado la enseñanza en la universidad, pero tampoco en la enseñanza más elemental, ¿no? El analfabetismo entonces alcanzaba un 75%, pero en las mujeres era muy superior, porque claro, no tenían acceso prácticamente a nada. ¿Cuál era la única posibilidad? Que te enseñaran en el seno de tu propia familia, o bien tu madre, que era lo más normal, o a lo mejor alguno de tus familiares. En Alcalá tenemos un caso muy claro de estas mujeres que aprenden a leer gracias a su madre, que son las hermanas de Cervantes, las llamadas Cervantas. El propio Miguel de Cervantes también aprende a leer y a escribir con su madre, con Leonor de Cortinas. Lo que quedaba para las mujeres que tenían que trabajar eran las migajas, realmente, los más humildes empleos para las hilanderas, botoneras, lavanderas, costureras, y todavía tenían suerte si tenían algún tipo de oficio, porque las que no tenían oficio tenían que acabar metidas como criadas, desde muy pequeñas, además, en las casas de los más pudientes. Y las criadas siempre debían ser sumisas, obedientes, y hacer todo lo que le requería su ama. Eran además sometidas a un trabajo pues bastante insuficiente. Ellas intentaban ahorrar de su exigua paga a ver si conseguían una dote para poder casarse con alguien de su misma condición social, pero muy pocas lo conseguían. Muy pocas lo conseguían porque ellas recibían el techo, una comida al día normalmente de sobras. La paga es muy, muy exigua, pero sobre todo tenían el hándicap de que una vez que crecían un poquito, le eran requeridas normalmente por el señor de la casa o por alguno de sus hijos, y una vez que eran mancilladas en su honor, pues la única salida que les quedaba era salir de la casa y acabar en la prostitución, ¿no?
Pero una situación todavía más miserable que la sirvienta era la de las esclavas, porque a pesar de estar en una sociedad cristiana, católica, en fin, del Concilio de Trento, ya vemos, pero era una sociedad absolutamente esclavista que veía absolutamente normal el tema de la esclavitud. Y se podía ser esclava en esta época por dos vías normalmente. Unas venían de la Guerra de Granada, porque una vez que se vence en la Guerra de Granada, los vencidos son convertidos en esclavos en muchas ocasiones. Y entonces, como los hijos de las esclavas son esclavos, pues de ahí seguía viniendo esclavitud. Pero también cuando se descubre América, pues empieza realmente el comercio esclavista, ¿no? Y aunque la mayoría de los hombres van a hacer los trabajos más duros a América, muchas de las mujeres se quedan aquí en España, sobre todo en Sevilla, en Valencia, en Madrid, vinculadas al servicio doméstico, pero también porque era un signo de prestigio y de lujo, pues servir en una casa, o sea, tener esclavos en una casa señorial, ¿no? Y además lo que le hacía singular a la esclava con respecto al esclavo es que llevaba incorporada su condición de paridora de nuevos esclavos, es decir, que era una fuente de riqueza tener una esclava mujer. Además, imaginaros por quién era fecundada, digamos, ¿no? O sea, para los propios dueños era una enorme fuente de financiación. Aquí tenemos un cuadro de Velázquez, La mulata en la cocina, que lo que demuestra es que estaba bastante más extendida en la sociedad de lo que ahora mismo nos podemos imaginar. Y como he dicho, pues muchas de ellas al final acababan en la prostitución, que digamos que era el nivel más bajo, ¿no? Era la solución más penosa pero inevitable para muchas mujeres que querían huir de la miseria. Lo más frecuente es que la mujer tuviera que acudir a un tercero y trabajar pues en un burdel, en una mancebía. De hecho, en una sociedad como la de la Contrarreforma, pues tan puritana, digamos, se consideraba la prostitución como un mal necesario, pero no querían que se viera. Entonces lo que hicieron fue establecer burdeles en las afueras de las ciudades, porque la prostitución no dejaba de ser un negocio, digamos, ligado a las ciudades, ¿no? Urbano. Había otra forma, digamos, más fina de prostitución, que eran las cortesanas, que eran las únicas que podían mantener, digamos, un negocio, un trato con el cliente o con la persona amada sin necesidad de un tercero, ¿no? Pero para eso necesitaban un nivel considerable, ¿no? Un nivel económico y un nivel, digamos, cultural. Por ejemplo, aquí en Alcalá dicen el ejemplo de las propias Cervantas, que sí que es verdad que tenían un modo de vida que les daba mucha libertad y que era fuera del matrimonio y fuera del convento, porque la época tenía también sus propias trampas, ¿no? Y ese sentido del honor, pues en el fondo nos beneficiaba en parte a las mujeres, porque podías reclamar si te habían hecho una promesa de matrimonio y no la habían cumplido. Y eso mismo era lo que hacían las Cervantas, claro. Se supone que se relacionaban con gente de un determinado nivel, que les prometían matrimonio, pero a la hora de hacerlo efectivo, pues siempre esa persona había ascendido en la escala social, la que se lo había prometido, y quería casarse con otra persona que fuera de más alto standing, ¿no? Con lo cual las dejaba un poco con la promesa en los labios. Hasta el punto de que una de las hermanas de Cervantes, Andrea, acaba siendo madre soltera y tiene una hija, Constanza, ¿no? Entonces, pues ellas reclamaban esa promesa incumplida de matrimonio y tenían a su vez conseguían pues una indemnización por ello. No les debía dar solo con eso para vivir, porque en realidad su oficio principal era ser costureras en sus casas, que era lo que se dedicaban la mayoría de las mujeres, digamos, que querían mantenerse pues con cierta decencia, ¿no? Las prostitutas estaban muy regladas. Por ejemplo, no podían trabajar en determinadas épocas del año. Por ejemplo, en la Semana Santa, por supuesto. Es más, a veces se tenían que ir hasta de la ciudad. En Alcalá, como os podéis imaginar, era bastante frecuente lo del tema de la prostitución, y teníamos un par de mancebías por ahí por la calle Damas, que en parte se llama así por eso, ¿no?
Y además tenían que llevar un atuendo especial. Todo el mundo habéis oído lo de irse de picos pardos, ¿no? Está claro que las prostitutas tenían que vestir efectivamente una especie de picos en las faldas de color marrón, y por eso ha quedado la expresión de irse de picos pardos, ¿no? Porque es como irse de juerga, ¿no? Amorosa. Aquí he puesto un cuadro de un pintor francés que se llama El mensaje de amor. Tiene un poco más que ver con las cortesanas que con las prostitutas, pero lo he puesto porque me ha resultado muy curioso, porque aparece otra persona importantísima en nuestra literatura y en la vida cotidiana de entonces, que era la Celestina, esa mujer que se dedicaba también pues a hacer de intermediaria amorosa y para solucionar pues algunos encuentros que eran difíciles, ¿no? Para aliviar la culpa que en esa sociedad cristiana tenía el tema de la prostitución, van a hacer la práctica de fundar instituciones, colegios o casas de recogidas, que van a intentar enderezar un poco, mediante el tema de la religión, pues a esas mujeres y a sus hijos. En Alcalá podemos hablar, por ejemplo, del monasterio de las Agustinas de Santa María Magdalena, que ahora lo vemos y tal, y bueno, son agustinas, pero fue fundado como beaterio de recogidas por Fray Francisco del Niño Jesús en 1580, en la actual travesía de Avellaneda. Y según decía la fundación, era para el recogimiento de mujeres erradas mientras se trataba de remediarlas. No debió acabar de prosperar el lugar, porque 5 años más tarde no había moradoras en el convento de beatas, y entonces el arzobispo de Toledo de entonces, Gaspar de Quiroga, decide ceder el convento a las agustinas, que fundan efectivamente lo que conocemos ahora del convento de Agustinas. En un primer momento se intentó la práctica de que las agustinas recogieran a esas mujeres y las reeducaran, pero no debió ir muy bien la experiencia, porque al cabo de los años le pidieron al propio arzobispo que les eximiera de semejante función y que las dejara como monjas de clausura agustinas y sin función aparente, ¿no? Pero esa necesidad, digamos, de recoger a estas mujeres se va a cubrir con la fundación del recogimiento de Nuestra Señora de la Consolación en 1615, y es una institución que va a durar en Alcalá hasta el final del antiguo régimen. Aquí vemos el convento de Agustinas y también el arco que hay en la travesía de Avellaneda, porque eso es el único resto que queda un poco de las antiguas casas donde se fundó ese primer beaterio de recogidas o demás, ¿vale? También hubo otra institución, pero justo para lo contrario, que eran las casas galera. Y es que a principios del siglo XVII se produce esa fundación por parte de una religiosa, la Madre Magdalena de San Jerónimo, precisamente para recoger a todas las mujeres no normativas de la época, ¿no? Las ladronas, las prostitutas, las marginadas en general, para corregir sus conductas, ¿no? Porque para ellos no eran delincuentes, eran pecadores. Entonces el concepto de delito no existía. Era el concepto de que tú habías pecado y por tanto te necesitabas una corrección religiosa, ¿no? Y su nombre, lo de galera, pues deriva de un paralelismo con el castigo que recibían los hombres en esa misma época, ¿no? Los hombres iban a galeras a remar en los barcos del rey. Las mujeres tenían que estar recluidas. Acordaros lo que os he dicho, los hombres públicos, las mujeres privadas, las mujeres en el hogar. Entonces el castigo era el encierro, más encierro todavía, ¿no? Se van a fundar varias casas, ¿no? La más famosa, por ejemplo, es la que se fundó en Madrid en la calle Quiñones. Y a mediados del siglo XIX estaba ya muy deteriorada y entonces se decide fundar aquí una casa galera para recoger a todas esas mujeres, ¿no? Sí que es verdad que ya en el siglo XIX cambia el concepto, ya no son pecadoras, ya sí son delincuentes y ya sí son encerradas después de una condena por haber incumplido alguna ley, ¿no? Y en Alcalá pues se va a fundar en el antiguo convento de Carmelitas Descalzos de San Cirilo, y es la famosa galera, esa que se está destruyendo y que esperemos que la universidad intervenga en algún momento antes de que sea demasiado tarde y que ya no se pueda arreglar, ¿no? Otras de las marginadas eran las brujas,
Eran tan marginadas que vivían fuera de la ley y contra ellas la justicia va a actuar de manera implacable, ¿no? Pero nos podemos preguntar, ¿existían realmente las brujas? ¿Ese ser maléfico que con poderes terribles, hijas del demonio? Hombre, a nosotros ahora nos puede dar hasta risa, pero en la época, desde luego, se creía firmemente, y lo creía todo el mundo, las clases altas y las clases bajas, los ignorantes y los intelectuales, o sea, todos creían en las brujas. ¿Y por qué? Pues porque tenían una mentalidad mágica que pervivía y que solo se va a acabar con la Ilustración y con el predominio de la razón. Y ellos sí que pensaban que todo lo que les pasaba pues tenía una causa, y una causa maléfica, y la maléfica solo podía venir por el demonio. ¿Y quién era capaz de transmitir o tener contacto con el demonio y transmitir esa maldad? Pues evidentemente las mujeres, ¿no? Y además un tipo de mujeres muy determinado, porque al principio la mayoría de las brujas que van a acabar en la hoguera son viejas que vivían aisladas, normalmente pobres, solas, pero a los hombres esa situación pues no les debía gustar, y entonces pues iban contra ellas. Pero bueno, pero claro, los hechizos y la magia eran muy necesarias en una época en que no había explicación para muchas cosas. Entonces, que si te venía un granizo, pues era problema de la bruja que había echado el mal de ojo. Que necesitabas tener amores y tú ya tenías una edad y no tal, y te habías enamorado de una jovencita, pues acudías también a la bruja que con un hechizo pues también te hiciera algo que te solucionara ese problema, ¿no? Y así sucesivamente. Creían en ellas, como digo, fervientemente, pero esa superstición va a conducir también, por supuesto, al fanatismo y a la persecución. ¿Y desde cuándo queda plasmada la existencia de las brujas? Pues se publica a finales del siglo XV un libro por dos inquisidores alemanes que se va a titular El martillo de las brujas. Ahí va a quedar claramente definido cómo eran las brujas, cómo actuaban, qué había que hacer contra ellas, en fin. Y con él se va a iniciar lo que se va a llamar la caza de brujas, ¿vale? Aunque muchas de esas pobres mujeres que acaban en la hoguera, como digo, no tenían culpa alguna. Pero el arte y la literatura nos ha hecho llegar una imagen de esas mujeres como viejas, feas, desastradas. Las representan haciendo pócimas, ¿verdad?, de sapos, culebras, besando el culo al demonio, el famoso ósculo del demonio, volando en escobas, haciendo aquelarres. Esa es la imagen que nos ha llegado, ¿no? Aquí tenemos el Maleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas, que os he dicho, y la imagen que tenemos todos de cómo eran esas brujas malvadas volando en escobas y demás, ¿no? Pero como digo, la mayoría fueron a la hoguera sin causa alguna, y las más fueron a manos de jueces civiles y no eclesiásticos, ¿vale? Eso fue la famosa caza de brujas que tuvo lugar, pues sobre todo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, porque sí que hay que decir que aquí en España nos persigue la leyenda negra, y esta sí que hay que desmentirla totalmente, ¿vale? Porque desde luego no fuimos los que más cazamos brujas. No quiere decir que no lo hiciéramos, pero desde luego en un número infinitamente menor que el que pudieron hacer en el resto de los países europeos. Y además normalmente la Inquisición lo que hacía era iniciaba el proceso, pero luego lo llevaba a la jurisdicción civil, que era la que ejecutaba la pena de la hoguera o la pena que se determinara, ¿no? Aquí el último y el más famoso quizá fue las supuestas brujas de Zugarramundi en 1610, en el que 6 mujeres fueron condenadas a la hoguera, pero 4 años después el inquisidor Alonso de Salazar llega a negar la existencia de los aquelarres y de las brujas y deja en libertad a los que quedaban, ¿no? A los que habían sido procesados. No solo eran acusadas de brujas esas mujeres, también, por ejemplo, las lesbianas, las vígamas, que he dicho antes, o incluso hubo el caso de un transexual, que ahora no me puedo poner a explicar, pero el famoso Helena o Heleno de Céspedes, ¿vale?
Aquí tenemos que pervivió hasta el siglo XVIII-XIX, como vemos las pinturas de Goya, el Gran Cabrón y el Aquelarre de Goya, por supuesto siempre en medio de la reunión de las mujeres el demonio con forma de cabrón, y también tenemos allá abajo el famoso ósculo al demonio, que decían que incluso se quedaban embarazadas y que podían dar a luz seres demoníacos, o sea, los famosos súcubos, íncubos y demás, ¿no? Pero las que más sufrieron las acusaciones por brujería fueron las mujeres que en el mundo rural conocían todo tipo de hierbas y remedios para curar enfermedades y también para hacer prácticas abortivas y de control de la natalidad. Y también las que practicaban, hacían prácticas sanitarias que eran muy tradicionales, como las parteras o las comadronas. ¿Y por qué eran acusadas de brujería? Pues muy fácil, porque estas mujeres no accedían a la universidad, estas mujeres no podían estudiar, no podían hacer el examen del protomedicato. Entonces los hombres se preguntaban ¿de dónde les vienen esos conocimientos que tienen? Y solo encontraban una respuesta: les viene del demonio. El demonio es el que les ha transmitido esos conocimientos que tienen de las hierbas y de cómo dar a luz a un niño y demás, porque claro, no han estudiado. Entonces, y fueron muy perseguidas, como digo, por ello, ¿vale? Y ahora ya voy a pasar a la segunda parte de la conferencia, que es la difusión de la figura de Francisca de Pedraza. Todo lo que en estos años hemos hecho para que se conozca su figura. Aquí he empezado con 2 cuadros porque lo primero que tengo que decir es que Francisca de Pedraza no tiene imagen. No tenemos un retrato, por supuesto, de Francisca de Pedraza, ni sabemos cómo era, con lo cual la imaginación es libre y hay muchas imágenes de Francisca de Pedraza. Este cuadro lo he puesto porque a mí me gusta mucho, es un cuadro de mi amigo de David Vegas, que se lo encargamos para dar un premio en una asociación de mujeres que también lleva el nombre de Francisca de Pedraza, la Asociación de Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza, y como veis pues ha representado una mujer con rasgos poco definidos en la fachada de la universidad, porque al fin y al cabo el acontecimiento más importante de su vida, la sentencia, tuvo lugar por supuesto en la universidad. Y luego he puesto esta que me he encontrado en internet porque me ha parecido de las más feas que he podido ver, o sea, porque hay un montón, pero a mí me parece un poco horrible. No sé ni quién la ha puesto ni de qué viene, ¿no? ¿Y cómo surge el tema de Francisca de Pedraza? Pues a través de Ignacio Ruiz, que lleva 4 libros escritos sobre Francisca de Pedraza. No me voy a detener en ellos porque me imagino que él ya os hablará de estos libros en la próxima conferencia del próximo jueves, ¿no? Pero sí que cada uno de ellos lleva un título. El primero me parece que lo publica como en 2015, me parece, o 2014 o 15, aunque su descubrimiento había sido muy anterior. En 1995 fue cuando se topó con el sumario de la sentencia en el Archivo Histórico Nacional. Y luego, fijaos que cada una lleva una imagen de Francisca de Pedraza, ¿no? La más curiosa es esta de aquí, porque como ya no sabía qué poner en la portada, Ignacio le dijo a su hijo de 10 años, o 10 o 11 años, que le pintara cómo podía ser para él una mujer en el siglo XVII. Y le pintó eso. Y entonces lo puso de portada, claro. O sea, otra figura más que tenemos de Francisca de Pedraza. Bueno, y el proceso va a empezar de una manera muy peculiar, porque el 15 de marzo del 2016 se va a aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos, que mira que es difícil en Alcalá, que se apruebe algo por todos los grupos políticos, una moción presentada por el PP precisamente para que fuese reconocida la figura de Francisca de Pedraza. Y se aprobó. Y ahí empezó un poco la veda, digamos, para empezar a reivindicar esta figura. Ese mismo año, la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, que ahora se llaman Asociación Francisca de Pedraza, va a instituir el Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género, que se otorga todos los años en torno a la fecha emblemática del 25 de noviembre, del Día de la Lucha contra los Malos Tratos, ¿no? En su primera edición, en el 2016, recayó en José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, precisamente por por haber promulgado la Ley Integral contra la Violencia de Género. La verdad es que ahí pusimos el listón muy alto, porque a partir de ahí, pues oye,
hay que reconocer que el premio, los premiados ya no han tenido nunca digamos, la imagen o la propaganda que nos podía dar José Luis Rodríguez Zapatero, pero bueno. A partir del 2019 se ha dado un doble premio con categoría general y con categoría a empresas que fomenten la lucha contra ello. Aquí tenemos la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero recogiendo ese primer premio Francisca de Pedraza en el Paraninfo de la Universidad, porque a partir de ese momento siempre se entregaría en el Paraninfo de la Universidad. Lo que se entrega es una estatua que veis aquí, hecha por la escultora Pilar de Foronda. Y, bueno, aquí tenéis el elenco de todos los premiados, ¿vale? Desde entonces, tampoco los voy a leer. Y lo que iba a comentar es que ahora la asociación también da esa misma estatua en chiquitito, que le llaman las francisquitas, y se las da pues a mujeres que ellos consideran que son relevantes o que apoyan a la asociación o que tienen un papel en la lucha contra la violencia de género. En este año, 2024, y con motivo del 4º centenario de la sentencia de divorcio, la Asociación Francisca de Pedraza ha anunciado que va a ser especial este año el premio, por celebrarse precisamente el aniversario. Ahora en octubre es cuando suelen decir quién ha ganado ese premio. De momento no lo han dicho, pero bueno, lo que sí es cierto es que se entregará, como siempre, en torno a la fecha del 25 de noviembre. Y ellos dicen que va a ser un único premio a una persona muy reconocida y reconocible en esa lucha contra la violencia, ¿no? Y vamos a hablar ahora de toda esa difusión que ha tenido, sobre todo en las artes. En primer lugar, en el teatro. Las primeras, yo creo, que empezaron fue el grupo Marujas, con esta obra, Se tendió en el suelo y se hizo la muerta, que se había llamado antes de otra manera y creo que ahora también han cambiado el título, pero que han seguido representando desde entonces. Fue estrenada en el año 2016, 25 de noviembre. Aquí vamos a ver mucho de las cosas se van a hacer el 25 de noviembre, pues que es justo cuando se hace todos los actos contra la violencia de género, y la actriz va a ser Beatriz Jimeno. Es muy curioso porque, bueno, aquí lo vemos. Lo que a mí me llamó la atención en esa obra fue que ponen al rector Álvaro de Ayala como un señor supermayor y muy respetable. Eso es desconocer bastante la historia de lo que puede ser nuestra universidad, ¿no? Porque el rector era una persona joven. Álvaro de Ayala podía tener 20 y tantos años, porque el rector siempre era un estudiante de los 33 que estaban becados en el Colegio de San Ildefonso, y cada año se elegía uno, y durante ese año era el rector, ¿no? Pero no dejaba de ser un estudiante y, por tanto, un chaval joven, ¿no? Luego, la compañía de teatro Producciones 099 fue en 2020 seleccionada para participar con un espectáculo que ellos llamaban Francisca de Pedraza en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, con guión de Borja Rodríguez y dirigida por la actriz Fredesvinda Gijón. Bueno, finalmente se va a estrenar en 2021 en el Teatro Municipal de Almagro, con el título de Francisca. Ahí ya lo acortaron. Pero esa misma obra, Francisca, vino a Madrid en el 2023 y fue representada en el Teatro Quique San Francisco. Aquí tenemos otra imagen de esa Francisca que ellos nos presentaron, ¿vale? Otra escena. Y aquí el cartel de cuando viene a Madrid y otra de las escenas de la obra. De nuevo, el 25 de noviembre del 2023, es decir, el año pasado, y con motivo del 25 aniversario de la proclamación de la Universidad y de Alcalá como Ciudades y Universidad Patrimonio Mundial, se estrenó en el Paraninfo una obra que se llama 399 años después. Es una obra muy curiosa que además está colgada en el canal de YouTube de la universidad y que se puede ver. Es una propuesta muy novedosa porque está hecha al modo del siglo de oro, del teatro del siglo de oro, en verso, pero la verdad es que se ve y es muy entretenida. Y cuenta la historia de Francisca de Pedraza quizá desde el punto de vista de Álvaro de Ayala, ¿vale? De cómo inicia el proceso y de cómo ella tiene que ir pasando por ese calvario judicial que pasa, que ya nos contará Ignacio, hasta que finalmente le sentencian con la sentencia de divorcio.
Esta es la otra imagen de Francisca de Pedraza. Aquí lo tenemos con el rector, con Álvaro de Ayala, en el Paraninfo. La verdad es que yo no lo vi, pero debió ser espectacular la obra representada en el Paraninfo. Y esa misma obra, esta, 399 años después, y con el título de Francisca de Pedraza, El proceso, ha sido estrenada este año 2024 en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos de Alcalá, por la compañía Almaviva Teatro. Y además de que lo pone, que es una propuesta hecha en verso y demás, es muy original porque acaba la obra despojándose Francisca de Pedraza de sus ropas del Siglo de Oro y aparece vestida como una persona absolutamente actual, contando la historia de una persona que ha sido maltratada el año pasado. Entonces, eso lo que nos hace es, por desgracia, conectar con un hilo el maltrato desde hace 400 años a la España actual, donde, por desgracia, todavía sigue ocurriendo. Este es el cartel de Francisca de Pedraza, El proceso, y como veis, pues las escenas son muy reales en esa obra de teatro. Aquí tenemos a Jerónimo de Jaras pues ejerciendo los malos tratos contra la mujer. Y una última propuesta también muy curiosa es de una compañía cubana que se llama La Maleta y que presenta una obra que se llama El divorcio de Francisca, y lo ha presentado en diferentes sitios como vemos ahora. Bueno, otra manera de difundirlo, por supuesto, es la novela. La tenía que poner, aunque ya os hablará Olaya García de ella, de La buena esposa. Novela magnífica, por otra parte. También la música ha servido para transmitir la figura de Francisca de Pedraza. Y hay una suite, la suite orquestal Francisca de Pedraza, compuesta por Fernando Furones e interpretada por la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas, que fue estrenada aquí en Alcalá en 2019 en el Teatro Salón Cervantes, aunque ya había sido interpretada anteriormente, por ejemplo, en Guadalajara o en Toledo. Decían las crónicas que fueron sonidos de guerra contra la violencia de género, ¿no? Y el teatro estaba absolutamente lleno. Actuó como maestro de ceremonias Ignacio Ruiz, que iba presentando un poco las escenas que luego iban a tener lugar con la música, y además estuvo presentado el acto por Cervantes. Ellos hicieron que Cervantes fuera el que presentara esta obra, ¿no? Aquí tenemos las imágenes y algunos de los carteles de algunas de sus actuaciones, ¿no? Porque luego hicieron una propuesta más interesante todavía. En 2019 la propuesta escénica fue juntar la música con el teatro, ¿vale? Entonces hicieron la suite Francisca de Pedraza, con escenas teatrales representadas por la compañía que os he dicho antes, por La Maleta. Y esa actuación se llamó El triunfo de Francisca, ¿vale? Que también, ya digo, fue muy, muy interesante. También se ha hecho en cómic la historia de Francisca de Pedraza. En 2019 se va a presentar la propuesta Francisca de Pedraza, Mujer y Media, decir no en la España del Siglo de Oro, con ilustraciones de Almudena del Mazo. En esta ocasión se hacía en cómic para intentar llegar a un público más juvenil, porque la idea era llevar la historia de Francisca de Pedraza a los institutos para que conocieran la lucha contra la violencia de género. Posteriormente, en 2021, y con ese mismo título, se hizo una exposición de esas ilustraciones organizada en la Fábrica del Humor y organizada por el Instituto Quevedo de las Artes y el Humor de la Fundación General de la Universidad. Porque tengo que decir que, desde luego, los que más han reivindicado la figura de Francisca de Pedraza, aunque también, porque ellos también reivindican la de Álvaro de Ayala, ha sido la Universidad de Alcalá. Siempre nos vamos a encontrar detrás de muchas de estas iniciativas la mano de la Universidad de Alcalá. Aquí tenemos a la autora, Almudena del Mazo, con el cartel de la exposición, y aquí pues la portada de su libro. Por estar, también está hasta en los cubos de basura, la pobre Francisca de Pedraza, ¿vale? Fue utilizada en los cubos de reciclaje de vidrio,
con otras 19 mujeres, eran un total de 20, en un proyecto que se llamaba Mujer con Eco y que fue presentado también en marzo del 19. Como la veis, ahí en medio, otra imagen de Francisca de Pedraza, en el cubo del reciclaje del vidrio. Y aquí tenemos otra iniciativa, también el Instituto Francisca de Pedraza en La Garena. Aquí fue muy curioso porque en enero del 2019 se decide también de nuevo por unanimidad de todos los grupos políticos. Parece ser que la figura de Francisca de Pedraza pues no se concita, digamos, cierta pues no sé, amabilidad de todos los grupos y que no es polémica. Pues deciden poner al nuevo instituto que se iba a construir en el barrio de La Garena el nombre de Instituto Francisca de Pedraza. Después de varios parones en las obras y de cierta polémica por la tardanza en la construcción, el Instituto de Enseñanza Secundaria Francisca de Pedraza abrió en el curso 2021, aunque solo en una primera fase, y las obras han continuado hasta este año, que parece ser que por fin está concluido ese instituto. También se ha puesto placa a Álvaro de Ayala por parte de la universidad. Se puso en el año 2017 una placa que hacía alusión a Álvaro de Ayala y también a Francisca de Pedraza en el rectorado de la Universidad de Alcalá. Y también en una de las plaquitas que podemos ver por fuera de la Facultad de Derecho se ha incluido una de ellas con el nombre de Álvaro de Ayala. Pero también está en redes sociales, ¿vale? Tiene una maravillosa página de Wikipedia que se puede consultar. No sé si es tuya, supongo que a medias, ¿no? Pero bueno. Y también, ¿qué? Las fotos son tuyas, ¿ves? Es que él es el encargado de hacer estas cosas de páginas de Wikipedia de asuntos alcalainos. Y también hay una iniciativa muy curiosa del CIDA, que es el Centro de Investigación y Documentación de Archivos, que depende del Ministerio de Cultura, que de vez en cuando pues difunde algún personaje o algún acontecimiento que le parece interesante, y en este caso difundió la figura de Francisca de Pedraza, y es muy interesante este enlace porque lo que ha hecho es digitalizar el proceso de la sentencia de Francisca de Pedraza y se puede consultar perfectamente en este sistema. Está en el sistema Pares de Archivos y entonces está accesible a todo el que lo quiera ver. Y por fin vamos a la conmemoración que teníamos este año, el 24 de mayo, ¿vale? Que fue la fecha de la sentencia. Pues la Universidad de Alcalá sí ha celebrado ese acto. De hecho, por ejemplo, ha puesto esa obra que os he dicho de 399 años después en su canal de YouTube, ¿no? Pero también, y se proyectó además la obra, y se hizo un acto coordinado por Margarita Vallejo. En esta ocasión se puso el foco en Álvaro de Ayala, pero también, por supuesto, se mencionó a Francisca de Pedraza. Tengo que decir que el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada, ni se le espera tampoco, o sea que no debe pensar que ya hemos hecho muchas cosas de Francisca de Pedraza. Por eso pienso yo que era necesario hacer este ciclo. Aquí tenemos la foto de Margarita Vallejo con los 3 hombres que intervinieron en ese coloquio. Una cosa también a mí me chirría un poco, me sigue chirriando, menos mal que a la coordinadora la pusieron de mujer, y se llamaba 400 años de una sentencia ejemplar, rector Álvaro de Ayala. Y una última iniciativa que tuvo lugar ese 24 de mayo, y con esa vamos a acabar, que fue un programa especial de radio de la cadena SER que conduce Saúl Quijada, que, como veis, se hizo en el convento de las Juanas. Diréis, ¿y por qué se hizo en el convento de las Juanas? Pues porque, según las últimas investigaciones, y ya os lo contará Ignacio, Francisca de Pedraza era huérfana, pero fue educada en un convento alcalaíno, y se supone que el convento alcalaíno en el que fue educada fue el convento de San Juan de la Penitencia, el que había sido fundado por Cisneros como colegio. Y entonces interviene también Mariuca, la monja de las Juanas, en el coloquio. Y quería acabar con esto porque fue muy curioso, porque empieza el programa de radio comentando Edu, que es la persona que está al lado de Saúl, que había venido por el camino hacia las Juanas
preguntando a la gente que si conocía a Francisca de Pedraza, porque le parecía, como os he dicho, que es una figura súper divulgada y que tenía todo el mundo que conocer quién era Francisca de Pedraza. Pues se llevó la desagradable sorpresa de que a todo el mundo le sonaba Francisca de Pedraza, pero que la mayoría de las personas no sabían decirle absolutamente nada de por qué estábamos celebrando a Francisca de Pedraza, que qué había hecho esa mujer para tener tanta fama por Alcalá, ¿no? Me parece un motivo suficiente para que hagamos un nuevo ciclo para dar a conocer a esta mujer. Y con esto yo creo que ya concluyo. Muchas gracias. Futuro Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y aquí empieza nuestro espacio de las noticias de la Institución de Estudios Complutenses. En primer lugar, cómo contactar con la institución. A través de la capilla de la Quinta de Cervantes, en la calle Navarro y Ledesma número 1, en los horarios de martes, miércoles y jueves de 10 a 13 horas, bien por teléfono al 624 66 0501 o a través de nuestro correo electrónico iecomplutenses@gmail.com. Pero también tenemos la página web que es iecc.es. Y a todos los oyentes que todavía no son socios, animar a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad, con una cuota de 60 euros anuales. También que seguimos con el ciclo de conferencias de Francisca de Pedraza, que el próximo día os ofreceré la grabación que hicimos el día 24 de la biografía de Francisca de Pedraza por Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. También está el 18 Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, que será del 28 de noviembre al 1 de diciembre. También, como todos los años por estas fechas, es una cita de la festividad de San Diego de Alcalá, que será el próximo 13 de noviembre. Un santo franciscano nacido en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto y fallecido en el convento de Santa María de Jesús de nuestra ciudad en el año 1463. Fue canonizado por el Papa Sixto V en el año 1588, a instancias del monarca Felipe II. Desde el año 1990, la fecha del fallecimiento marca el calendario festivo de la Institución de Estudios Complutenses. Y a continuación, María José os va a comentar cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfecto radio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Como decía Doc, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este programa de la Institución de Estudios Complutenses hasta el próximo programa, que espero que sea muy pronto.